Estamos contentos de estar en la casa del Señor, de aprender, de recibir de Él. A través de la escuela bíblica ya nos hemos visto a las 10:30. Si no tienes costumbre de venir, no te pierdas esa oportunidad de crecer y disfrutar juntos y compartir juntos de la palabra del Señor. ¿Sabéis en qué serie estamos? Bueno, claro, ya está el chivato ahí detrás. Estamos viendo la vida del rey David, de lo que el Señor hizo con él. Y el título de este mensaje, os recomiendo que durante la semana cojáis el primer libro de Samuel y empecéis a hojear, empecéis a leer y podéis meditar en él, porque es de mucha bendición. Es muy bueno acercarse. De esa forma los mensajes van a ser mucho más provechosos y ya nuestro texto va a estar en la cabeza. Del rebaño al reino. Del rebaño al reino. Eso es un buen título para el mensaje de hoy. Aunque hoy no vamos a llegar a ver al rey David reinando, pero sí ungido. Sí ungido, sí llamado, apartado para una misión. Del rebaño al reino. Porque es el Señor el que le llama. Por cierto, hace 2 semanas estuvimos hablando de la elección de los 12. Estuvimos también hablando de ese llamamiento. El Señor escoge, es el Señor el que aparta, es el Señor el que consagra y unge. No es ninguna persona, lo vamos a ver, porque el profeta Samuel es un enviado, es un mensajero y punto. Pero es el Señor el que lo hace. Y el Señor llama para dirigir, para gobernar al pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor forma y escoge para que le represente, no cualquier pueblo, para representar la pureza y la santidad del Señor. ¿Quién es David? Un hombre de campo, claro, en medio de tanta oveja, un pastor, un hombre de campo que huele a oveja, inexperto, no tiene ningún máster en liderazgo de grupos, ni ningún curso de organización bélica, ni estrategia militar, no lo tiene. En su inicio, David no es soldado. Seguramente ni siquiera sabía lo que era un arma de metal, una espada, porque para los hebreos no tenían acceso a ella. Nunca habían capitaneado ninguna batalla. Como mucho, lo que había hecho era defender a las ovejas ¿de qué? De osos y leones, como vemos en su palabra. ¿Vale? Esto lo vemos en el primero libro de Samuel 17. David era poca cosa. Porque Saúl, claro, al lado de Saúl, que era el rey anterior, un buen mozo, apuesto, tan alto, dice la palabra del Señor, que los demás apenas le llegaban al hombro. Tan alto que apenas le llegaban al hombro. Saúl se supone que era fornido, ¿vale? Uno puede ser alto, pero yo le decía a mi mujer esta mañana, tócame el brazo porque esto está blando. O sea, aquí no hay de dónde cogerse. Saúl seguramente estaba bien fornido, bien blando, bien fuerte, buen mozo. David era rubio, el pastor Miguel habló de que quizá pelirrojo. Hermoso de ojos, ¿qué significa esto? A modo de repaso, está vinculado a su mirada, ¿vale? A su entrega en servir, a su capacidad. Ya vemos características que tienen que ver con el corazón. Estoy haciendo introducción. David era de buen parecer. Una posible traducción, alguien con un saber estar, con una serenidad, lo vimos la semana pasada. Pero no tenía la apariencia de Saúl, no llegaba. Seguramente no le llegaba ni a la suela de los zapatos en cuanto a apariencia. No apuntaba maneras, pero el Señor le unge, lo levanta, lo escoge para dirigir, gobernar. Y hemos dicho que no es cualquier pueblo, que es su especial tesoro. El pueblo que el Señor ha preservado, ha rescatado de Egipto después de 400 años en el desierto. Del rebaño al reino. Ese es el título de la predicación de hoy. Y el Salmo 78 dice también a modo de recordatorio, el Señor, está ahí proyectado, eligió a David su siervo, del redil de las ovejas lo tomó, lo sacó de detrás de los corderos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los pastoreó no de cualquier forma, sino conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó, los apacentó, los alimentó, los cuidó, los protegió. Conforme a la integridad de su corazón, eso significa con un corazón íntegro. Y los condujo
con la pericia de sus manos. Los niños del culto infantil la semana pasada me regalaron un cuadro chulísimo que hablaba de esto, de pastorear con sabiduría, con ciencia e inteligencia. Menudo regalo me hicieron, me lo voy a colgar en el despacho, cuando vengáis lo vais a ver, precioso. Un cuadro con la foto de sus manos. Del rebaño al reino, del campo al trono. Del campo al trono. Pero no un trono lleno de gloria, sino lleno de dificultades. Y esto lo vamos a ver en esta serie de mensajes. Y permíteme hacer una aplicación inicial directa de un lugar insignificante, en apariencia, que es el rebaño, a un lugar de honor. Y esto nos gusta más, esto de los lugares de honor, entonces ya nosotros nos sentimos lugares de honor. ¿A quién no le gusta un lugar de honor? ¿A quién no le gusta un trono? ¿A quién no le gusta el reconocimiento? Dentro del rebaño del Señor podemos morder a otros para reclamar nuestro reconocimiento. Y esto es muy delicado, esto es muy peligroso, esto no agrada al Señor. Y ojo, por supuesto que tenemos que ser agradecidos, pero cuidado con la vanagloria, porque esto el Señor lo llama la vanagloria. Cuidado, de pastor a gobernante, de alguien insignificante, no solo estar en un lugar insignificante, sino de ser alguien insignificante a los ojos del mundo, repito. El último de los 7 hermanos, vamos, a la hora de elegir al rey David, que va el profeta Samuel, ¿dónde está mi hijo? El séptimo, el menor, y estaba pastoreando. Los otros 7 sí que estaban preparados. La palabra del Señor cita a los 3 primeros, pero no estaba ni siquiera presente. No estaba ni siquiera presente. De ser alguien insignificante a los ojos del mundo, a ser alguien con título. Con título. Y esta mañana lo hemos visto en la escuela bíblica. Hijos de Dios. Un título que el Señor nos da. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Y el Señor lo pone como Rey de Israel. De estar sirviendo bajo el anonimato, ojo, bajo el anonimato, pero el Señor le está preparando, le está formando a un lugar visible. De estar bajo el anonimato a estar en un lugar visible. Distintas misiones, distinta y mayor responsabilidad. Pero ambos, tanto el rebaño como el reinado, ambos lugares de servicio, que no se nos olvide. Hablamos de 2 realidades, de 2 mundos, del rebaño al reino, y nos referimos a realidades muy enfrentadas. Es verdad que vemos historias como la de Leví, el discípulo del Señor, Mateo, que era un cobrador de impuestos, que era mucho más que un chaquetero. Leví era una especie de traidor, o sea, era un sinvergüenza a los ojos de los judíos. Luego el Señor le llama y se convierte en discípulo, en seguidor. Vemos historias como el personaje del hijo pródigo que despilfarra, que está tan lejos de su padre como el que está en casa. Vemos historias como el apóstol Pablo, perseguidor, aniquilador de los seguidores de Cristo. Y luego el Señor hace una obra impresionante en su vida, se muestra. Pero al hablar de David, sí vemos un cambio radical del rebaño al reino. Pero al inicio de su historia es verdad que no vemos una experiencia traumática como hemos visto antes. Esto vendrá después. Otra semana analizaremos los pecados de David. Conocemos la caída en adulterio, en idolatría, y vemos cómo el Señor lo levanta. Porque lo que vemos en David no es una lucha por el poder, esto no es Juego de Tronos. A ver quién puede más. Está Saúl, David, los dos peleando por el poder, por el reinado. Esto no va de esto. David no pelea con Saúl. Lo que vemos es al Señor orquestando, manejando, dirigiendo. El Señor soberano, quitando y poniendo, quitando al rey Saúl, confrontando el pecado del rey Saúl y levantando al nuevo rey conforme al corazón de Dios. Por supuesto que el Señor confronta también al rey David con su pecado. Un reinado buscando un rey para gobernar a su pueblo, pero un rey conforme a su corazón. No desobediente y rebelde, sino conforme a su corazón. No vemos al rey David con ansia de poder, con deseo de ocupar ningún trono, de figurar, de destacar. Estos no son signos
de un verdadero siervo del Señor, y a veces podemos caer y el enemigo nos puede confundir, pero no son signos de un verdadero siervo del Señor. Vemos a alguien con temor de Dios, sujeto a Dios, y eso es temer al Señor. No es miedo, es reverencia, respeto, considerar a Dios. Y un poco de contexto histórico. ¿Qué pasa antes? A través del profeta Samuel, el Señor nombra a Saúl como primer rey. Hasta ahora que habían jueces como Gedeón, Sansón, Elí, entre otros muchos, y Samuel fue el último juez. El último juez también fue profeta y sacerdote. Pero el pueblo de Israel, con los hijos de Samuel, no estaba nada contento. Samuel el último juez, y Samuel, ¿qué hace? Poner a sus hijos gobernando. Sus hijos fueron un desastre, corruptos, atrapados por la avaricia. Entonces el pueblo que dice: Samuel, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel se entristece y el Señor le dice: tranquilo, Samuel, tranquilo. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Atentos. Te están tratando del mismo modo que me trataron a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado, este era el pecado del pueblo del Señor, me han abandonado para servir a otros dioses. El pueblo siguió insistiendo: queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Hazles caso, le respondió, dales un rey. Y el Señor les da a Saúl, pero Saúl es necio, se ha apartado del Señor y no ha llevado a cabo sus instrucciones. Esto lo vemos en el capítulo 15, versículo 11. Saúl desobedece vez tras vez a Dios y no le hace ni caso a su mensajero, que es Samuel. De espaldas a Dios, gobernando su propia vida, desobedeciendo de forma reiterada. Esta es la historia de Saúl. Y el Señor entonces levanta a David. El Señor le dice a Samuel: voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y dice a partir del versículo 4, Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. Estamos en 1 Samuel 16, 4. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron a Samuel. Claro, recordamos que los jueces tenían esa responsabilidad militar. Estaban asustados. Samuel, ¿vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purificaos y venid conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. El profeta Samuel, es el que se fijó. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Pero para las personas, la apariencia es súper importante. Nos fijamos en ella enseguida. El Señor aprecia las actitudes y decisiones que provienen del corazón. El Señor es nuestro cardiognostes. Es el que conoce nuestros corazones, escudriña nuestros pensamientos. Y Él es el único que pone remedio a ese corazón torcido. Un comentarista dice: a Dios le interesan los principios éticos y los valores morales en los cuales las personas fundamentan el carácter y sustentan las decisiones. Corazón tiene que ver con emociones, decisiones, actitudes en la vida, prioridades en la vida. Y dice el versículo 8, entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?
Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando del rebaño. Manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que él llegue. David en realidad fue subestimado. ¿Cuánto nos duele, cuando somos relegados, subestimados, cuando no se nos tiene en cuenta? Los hermanos mayores por encima de él. Vemos a un personaje sencillo, humilde. Y esta es la primera obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío. Humillarnos, convertir nuestro corazón de piedra, un corazón orgulloso, en un corazón humilde. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los de espíritu sencillo. Bienaventurados los que se dan cuenta de su necesidad, de su miseria. Felices ellos, porque qué malo es no reconocer nada. Qué malo es pensar que no necesitas médico. Bienaventurados los que se dan cuenta de su miseria espiritual. Y ojo, cuando pensamos en los discípulos del Señor, el Señor escoge pescadores, hombres sencillos, sin letras, con poca formación, pero conocedores de la ley de Moisés. Pero también escoge a personajes como el apóstol Pablo, hombres formados por el Señor, seguidor del Señor, conoce al Señor y el Señor transforma su vida, está 3 años en una especie de desierto, formándose, preparándose, porque el Señor está formateándole. Ese formateo para los informáticos duró, 3 años formateando el corazón del apóstol. Y dice el versículo 12, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron, era buen mozo, trigüeño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tocó el cuerno de aceite y ungió, esto es muy importante, ahora lo vamos a desarrollar, al joven en presencia de sus hermanos, es decir, públicamente. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Con David estaba ahora el Espíritu del Señor. ¿Cómo entendemos el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento y la unción? Algo apuntamos el domingo pasado y voy a seguir con ese apunte que lo considero necesario. Es distinta la apreciación, el concepto, el Espíritu del Señor, el entendimiento, mejor dicho, en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu llega en determinadas ocasiones para funciones determinadas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para no irnos por las ramas. En el Antiguo Testamento, desde el principio, en Génesis, está activo en la creación revoloteando. No sé tu versión que dice, pero el hebreo es muy rico porque dice revoloteando. El Espíritu estaba revoloteando. Especialmente en la creación del hombre activo. En el resto del Antiguo Testamento, la actividad era guiar y pastorear a su pueblo a través de los jueces, de los profetas, de los reyes, como hemos dicho, guiando el pueblo hacia la rectitud. Esto es la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento, después de la creación. La unción con aceite representaba estar dotado con el Espíritu de Dios para una determinada responsabilidad, un oficio al que la persona era consagrada. Era un símbolo de dedicación a Dios. No estar ungido por el Señor, como el caso de Saúl, ¿qué significaba? ¿Qué implicaba? Que el poder y el favor de Dios se había apartado de él. Por eso Saúl estaba tan molesto, por eso estaba enfadado, por eso los celos de Saúl, que hoy no tendremos tiempo a ver, pero Saúl entra en cólera y estaba enfadadísimo, estaba envidioso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el favor de Dios ya no estaba en Saúl a causa de su desobediencia. Ungir, unción, su raíz en hebreo es mishab o mashab. Y esto tiene que ver con, ¿por qué lo digo? No porque yo sepa hebreo, sino porque tiene que ver con Mesías. Mesías, de ahí viene. Significa ungir, frotar con aceite, derramar y por implicación significa
consagrar. Esto es importante. Y para esta ceremonia o rito, el aceite tenía que ser especial. Tenía una receta exclusiva. Cuando descubrí esto me quedé así. ¿Cómo? Una receta exclusiva con ciertas especies aromáticas. Mirra, cálamo, canela aromática, casia. Era una receta especial. De modo que todo lo que pertenecía a Yahvé debía tener ese mismo aroma característico. Curioso, ¿eh? Curioso. Por cierto, también los objetos se ungían, ¿vale? Los objetos dedicados al templo, no solo las personas, ¿vale? Tomamos nota, también los objetos. En este sentido, este rito, ceremonia, que era una proclamación pública, consistía en marcar con un signo exterior que estos hombres habían sido elegidos por el Señor para ser instrumentos suyos, para gobernar su pueblo. El rey era, por tanto, tenía un título, el ungido de Yahvé, el ungido del Señor. Y no es broma, no era poca cosa, el ungido del Señor. Y con la unción, entonces venía a ser partícipe del Espíritu de Dios. Con la unción venía a ser partícipe del Espíritu de Dios. La persona se convertía en el ungido del Señor y nadie podía asesinar a un ungido del Señor. Esto lo vemos en 1 Samuel 24, etc. Hemos visto que ser ungido significa ser apartado, santificar para un propósito divino. Un propósito determinado. Y aquí vemos 3 aspectos fundamentales del llamamiento. Casi para finalizar, el Espíritu del Señor, el primer propósito del llamamiento, el Espíritu del Señor es la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu del Señor es la presencia de Dios en nosotros. El Señor nos llama a todos. Él quiere, y es su propósito y voluntad, que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento y que todos crean en Él. No dudemos de esto. El Señor llama a todos. No esperes celebrar una ceremonia ritual y que venga el profeta Samuel y que te unja y que prepare una unción, un aceite con un aroma especial. Porque el Espíritu de Dios está en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, en todo aquel que se arrepiente de vivir a espaldas de Dios y pone su fe y esperanza en Cristo. Esto lo hemos visto hoy en la escuela bíblica, los últimos versículos antes del Abba Padre. El Espíritu del Señor en todo aquel que cree en Él. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Y 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos, en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Versículo precioso, súper importante. A todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. El segundo aspecto fundamental, importantísimo. El Señor nos llama a una vida santa, a ser diferentes. Porque somos consagrados. El Señor nos ha consagrado a través del sello de su Espíritu, no porque lo diga ninguna canción. A través del sello de su Espíritu, tú y yo somos consagrados, apartados por Él y para Él, con una misión, con un propósito. Ese es el sello de todo creyente, el Espíritu Santo en nosotros, con el propósito de vivir reflejando a Cristo. Y no vamos a ser diferentes por nuestro esfuerzo, por mucho que nos lo propongamos, por mucho que vamos a ser diferentes por ese sello del Espíritu en nosotros. Y fíjate si somos diferentes, y esta mañana lo veíamos con los jóvenes, lo recordábamos, que el Señor nos llama hijos de Dios. Mira qué título el Señor nos ha dado, mira qué privilegio, nos llama hijos de Dios.
no huérfanos, ni solitarios, ni perdidos, ni anónimos, hijos del Rey. Y este Rey es con mayúsculas. Y esto implica no vivir de cualquier forma. ¿Me da igual 8 que 80? Pues no. No vivir de cualquier forma, sino vivir siendo llenos del Espíritu, como una experiencia diaria. ¿Cómo se manifestará la plenitud del Espíritu en nuestra vida según Efesios 5? Dice, y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Y esto significa, en la versión que más conocemos, Reina Valera, bendita Reina Valera, significa someteos unos a otros en el temor del Señor. Si hacemos un pequeño examen, autoexamen, ¿cómo vamos de sometimiento unos a otros en el temor del Señor? Pues esto es una manifestación de la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Efesios 5 es una manifestación. Y tercero, por último, el Señor nos llama a servirle, a seguirle también. Por supuesto que esta lista la podemos añadir, pero el Señor nos llama a servirle. El Señor te ha formado y te sigue formando, aún sin saberlo. Acuérdate de David en el rebaño, que el Señor estaba educando, formando, preparándolo. Te prepara, te capacita, aún sin tú darte cuenta. Es más, y sabemos en Isaías 55, los pensamientos del Señor no son los nuestros. Dejemos al Señor obrar, dejemos al Señor actuar, porque el Señor quiere y lo está haciendo en tu vida y en la mía. No despreciemos los preparativos del Señor para lo que Él quiera. Te prepara, te capacita, porque eres imagen de Dios, con unas capacidades, dones, recursos, tiempo, dinero. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Porque el Señor nos pide una mayordomía en todo eso, y una mayordomía integral, no solo de dinero. ¿Están pidiendo dinero en la iglesia evangélica? Pues no. El dinero es un acto de adoración. El servicio es un acto de adoración. La alabanza es adoración. Si no es el Señor el que nos impulsa a alabar, a adorar, a ofrendar y a servir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Es el Señor, el que nos llama, el que nos impulsa a adorar, a servir, a ofrendar, a entregar, porque todo le pertenece y todo nuestro ser le pertenece. Nos prepara porque somos imagen de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? Es decir, ¿cuál es nuestra mayordomía? Hubo ministerio en David, llamado por Dios, apartado por Dios. Hay ministerio y propósito en cada uno de nosotros, pero no va a ser fácil. Servirle al Señor va a implicar esfuerzo, renunciar a cosas. Y aquí es el Señor el que te tiene y el que me tiene que tocar, el que nos tiene que sacudir. Pero va a suponer tremendo gozo servir al Señor, por hacer lo que entiendes que el Señor te llama a hacer, por estar en el lugar que entiendes que el Señor te llama a estar. Cuando empecé mi formación en el seminario, sabéis que me iba a Madrid durante estos 6 últimos años, he hecho más kilómetros, pero ¿sabéis lo que me decía mi hija Lidia? Claro, ella ahora tiene 12 años y antes, pues, 6 años atrás, ya sabéis, 6, 7 añitos, me decía, papi, ¿y tú, cuando seas pastor, a qué iglesia vas a ir? Y yo le decía, pues, a la que el Señor quiera, claro, sometiéndonos a su voluntad. Claro, después de ir al seminario, ¿cómo no vas a dar una respuesta de someternos a la voluntad del Señor? Ya, pero tú, ¿a qué iglesia quieres ir?
Yo digo, pues a la que el Señor quiera, le insistía. Dice, bueno, pues yo iré a la iglesia que tú vayas una semana y la otra semana iré a Xàtiva. O sea, pares impares. Una semana donde tú vayas y la otra a Xàtiva. Entonces, cuando ella me volvió a preguntar, pero pero tú, ¿cuál quieres? Es decir, está muy bien lo que me dices del Señor, pero yo quiero conocer tu deseo. Bueno, mi deseo es, Señor, lo que tú quieras, ¿vale? Y aquí estoy, hasta que el Señor quiera. Pero dejarnos en las manos del Señor. No va a ser fácil. David todavía no es proclamado rey de Israel, estamos en este momento. Saúl todavía vive y vive muy celoso, como antes he dicho, de David, porque el favor del Señor estaba sobre David y no sobre Saúl. Saúl fue rechazado. Y esto hizo, por supuesto, que Saúl intentara matar a David. Saúl, ¿sabéis lo que hizo? Intentar usar a sus hijos, dos de sus 5 hijos, Jonatán y Mical. ¿Para qué? Para engañar a David, intentar atraparlo y matarlo. Y por supuesto que no lo consiguió. La amenaza y la hostilidad de Saúl, ¿qué es lo que hizo? Que David huyera. Seguramente el tiempo de la huida no fue agradable. En ese tiempo de huida tuvo experiencias con el Señor, sin duda. ¿Cómo lo sabemos? Por los salmos que compuso en ese tiempo de huida. Lejos de la familia, supongo, lejos de su zona de confort, ya acomodado a ciertos privilegios del reinado, porque era músico de Saúl, lejos, apartado. Cuidado con los tratos del Señor. Claro, imaginaros a David huyendo en la cueva, refugiándose y diciendo en su conversación con el Señor, Señor, pero si estaba mejor con mis ovejas, oliendo a oveja, aquí me tienes en una cueva pasando frío. Imaginaos esa conversación. No tuvo que ser fácil. ¿Servir al Señor es una ruina? Pregunto. ¿O es un tesoro? Esta pregunta es totalmente seria. ¿Servir al Señor es una ruina o es una riqueza? Sabes que el Señor no quiere tu servicio ni tu dinero, quiere nuestro corazón, todo lo que somos. Que el Señor no nos diga, como le dijo al pueblo del Señor, ¿por qué me habéis rechazado? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué hiciste lo que ofende al Señor? Esto lo vemos en el primer libro de Samuel. Esta semana, por favor, darle un repaso. Que el Señor no nos tenga que decir eso. Iglesia de Xàtiva, ¿por qué me habéis rechazado? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué has hecho lo que ofende al Señor? La exhortación del profeta Samuel al pueblo de Dios durante el reinado de Saúl sigue vigente. La exhortación del profeta Samuel al pueblo de Dios sigue vigente. Primero de Samuel 12:24. Sigue viva. Dice, yo os exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente, no de cualquier forma, fielmente y no de cualquier manera, de todo corazón. Qué exhortación, ¿eh? Yo os exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en vuestro favor. Que el Señor nos bendiga.